Los conflictos actuales que conocemos y siguen sucediendo entre el territorio comprendido entre Egipto y Siria, la tierra prometida para algunos se debe a una larga historia con un precedente existente desde inclusive antes de la Primera Guerra Mundial. Esto es con la institucionalización y promulgación del sinoísmo, una ideología social y política donde el ser judío era más que una religión, sino una identidad nacional, ello especialmente impulsado por las constantes persecuciones que sufrían desde hace siglos. Bajo el mandato de la gran potencia europea, que fuese Inglaterra, en 1917, Lord Falford, primer ministro entonces del Reino Unido, declaró su apoyo del movimiento sinoísta para asegurar una tierra de residencia para el pueblo judío. Con la caída del Imperio Otomano, a finales de la Primera Guerra Mundial, se establecieron arbitrariamente múltiples supuestos países de forma no oficial que serían dirigidos con líderes convenientemente impuestos por las potencias europeas. A causa del Holocausto, evidenciando de la aún más presente persecución del pueblo judío, se decidiría finalmente fundar de manera oficial el Estado de Israel, ello ocupando el territorio comprendido como Palestina, no obstante, no sin crear mucha discordia y violentos conflictos con los pobladores locales, en contra de los ocupantes que exigían lo que era para ellos su legítima tierra desde tiempos bíblicos. Se fundaría Israel teniendo de forma adjunta a Palestina, que sería impuesta como un territorio para reubicar a los pobladores desplazados del territorio ocupado. Sin embargo, en ese territorio se establecerían asentamientos de monitoreo israelí, para vigilar y ejercer una constante presión en los pobladores árabes, con el fin de forzarlos a desplazarse más. Estos conflictos derivarían hasta ahora en la creación de diversos grupos extremistas, provenientes de ambos lados, y se agitarían continuamente los resentimientos entre israelitas y palestinos, hasta constantemente escalar en estallidos de gran violencia. Este es el contexto en el cual se desarrolla la brillante obra de Yoel Sacco, sus vivencias en medio del estallido de la primera Intifada, a causa del supuesto proceso de pacificación entre Israel y Palestina. Largos días y plácidas noches, el día de hoy hablaremos del cómic Palestina. Este video es traído a ustedes gracias a una comisión de un aportador que ha preferido permanecer en anonimato. Ya sin más, prosigamos. Es a través de Joey que se nos presentan las diferentes perspectivas de la ocupación en Palestina, de gente que ha sido desplazada de sus hogares, gente que se ha unido a algunos frentes militantes para luchar por lo que considera es lo correcto, personas que aún lloran a sus muertos, el abuso de las autoridades israelitas y la presencia por parte de los asentamientos impuestos en territorio ajeno a ellos. Estos relatos no son mostrados como un conjunto de recopilatorio de simples historias cortas, como podría uno imaginar en primer lugar, sino que es a través en primera mano del autor que se nos es presentado este infierno en la tierra. Acompañaremos al autor en sus vivencias por esta tierra, en donde conoceremos personas con una pluralidad de puntos de vista y experiencias personales diferentes que se radican siempre en el mismo problema: la ocupación israelí en territorio palestino. La forma en que se alterna entre las entrevistas realizadas por Joey y la narración de sus experiencias ayuda mucho a crear una gran inmersividad en la historia, gracias a la cercanía con la que se nos es presentado el ambiente de las personas de la región. Es así como se nos es transmitido no solo una historia, sino una desbordante cantidad de emociones enfrascadas en cada pobre y miserable rincón de los campos y calles atestadas por las que el autor camina laboriosamente para recopilar más historias. Algo que cabe destacar es que no se toma un punto de vista preferencial realmente, sino que se nos es mostrado diferentes consecuencias del conflicto vigente, el divisionismo interno de diferentes bloques político-religiosos en las mismas poblaciones palestinas, la represión militar de los asentamientos y la opinión del hombre común. Asimismo, se da un vistazo al punto de vista de algunos israelitas sobre la situación en cuestión. De las historias del cómic, de las más conmovedoras para mí fueron las de un hombre que fue obligado a cortar todos sus árboles de olivo por militantes israelitas. Estos eran tanto un sustento para su familia, ya que a ninguno se les permitía trabajar por las autoridades israelitas, o siquiera iniciar un negocio de alguna manera. Pero más que un sustento, según nos cuentan,
eran prácticamente como sus hijos, parte de su familia, ya que estos habían acompañado a su familia por generaciones, prácticamente 100 años. El otro es el relato de una madre, la cual tuvo que enterrar a sus 2 hijos, a causa de los conflictos armados que causaron su muerte, y cómo fue constantemente maltratada por las autoridades israelitas. Toda esta narración es altamente enriquecedora gracias al estilo del autor. Ello no solo lo digo por el gran detallismo del dibujo en muchos aspectos, como es la creación de escenarios para poder retratar no solo la ubicación espacial del personaje u objetos, sino también de la precariedad social existente. Las emociones mostradas son logradas gracias a la gran expresividad de los personajes. No obstante, quiero destacar especialmente el detallismo con el dibujo en los vehículos y planos amplios de la ciudad. Es simplemente sublime. Pero esto no se queda simplemente en un dibujo correcto, sino que está acompañado de un inteligente uso de ángulos para dar a entender una emoción u acción. Quisiera tomar de ejemplo este panel. Se representa a un joven militante israelí portando un arma. Se denotan los aires tanto de superioridad en contraste con lo que lo rodea, así como su inherente actitud intensamente violenta. Por el ángulo desde abajo con el que se nos es presentado, así como la expresión con la que es retratado. Otra cosa que me tomó de sorpresa de sobremanera, pero de una buena forma, es el uso de los cuadros para la narración y de los bocadillos de diálogo. Estos son muy frecuentes y hasta bastante cargados, pero se distribuyen de tal forma en la que no interfieren con la capacidad comunicativa del cómic, sino que se doblan y juegan con la misma narrativa visual, siendo considerablemente armónicos y hasta ayudan a centrar más la atención en algún detalle u acción determinante en algún panel. En términos generales, Palestina de Joe Sacco es un cómic brillante de diferentes formas. En lo visual, gracias al detallismo y los contrastes que la ha logrado, la más que correcta narrativa visual y las historias representadas. Considero este cómic como altamente recomendable para cualquiera que tenga algo de curiosidad sobre este conflicto. Es un relato muy humano, que nos ha sido traído por medio de un medio tan visual como es el cómic, donde los relatos pasados cobran nueva vida por el imaginativo del autor, y es más fácil no solo el escuchar, sino el realmente entender las desbordantes cantidad de emociones envueltas en estas narraciones. No creo que la historia sería así de impactante si se hubiese elegido otra forma de narrar estas historias, ya que así se nos permite tener mucho contexto de una manera completamente muy orgánica, evitando que estos se reduzcan simplemente a un conjunto de relatos relativamente cortos y sea una experiencia más vívida al ser relatados todos con la travesía personal de Joe Sacco. Para BBC Mundo, durante el AI Festival de Arequipa en Perú, en el año del 2016, Sacco dio las siguientes declaraciones en relación a su obra y a la situación de Palestina, entre su tiempo de estadía y la problemática que ha conllevado. Sigo pendiente, aunque no como si estuviese planeando regresar ahí el mes que viene. Pero lo sigo porque es un tema que siempre me ha interesado, que siempre me ha importado mucho. Pienso mucho en Palestina, porque si las cosas han cambiado, ha sido para peor. Y la forma en la que Estados Unidos se relaciona con el tema también parece haber empeorado. Se trata de hechos objetivos. Un bus había sido atacado, se había producido un secuestro, pero cuando esa es la única ocasión en que uno oye la palabra palestino, sin ninguna referencia a su historia, a lo que todavía padecen, entonces no se está ofreciendo contexto, no se está ayudando a entender lo que ocurre. Proporcionar el contexto humano que sentía le faltaba al retrato de la situación de Palestina. Ha habido cambios. En este sentido, no creo que las cosas sean tan sombrías como hace 25 años. Y también es fácil acceder a medios independientes, que es una de las buenas cosas de Internet. La combinación de estos factores permite tener una imagen más completa. Estas fueron algunas declaraciones dadas por Joe Sacco a BBC Mundo. En definitiva, más que una historia sobre si un lado está en lo correcto, es más un relato sobre las víctimas de un conflicto casi inacabable. En lo personal me ha encantado, por la forma tan vívida
en la que he podido sentir la experiencia de leer este cómic. Realmente lo he sentido muy conmovedor. Sin más me despido, no sin antes recordarles que para más videos así, denle like y activen la campanita de notificaciones. Para hacer una comisión así, consúltenme por mis redes sociales. En la descripción del video estaré dejando el link. Ya sin más me despido, muchas gracias por su atención, cuídense.